El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y en Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Oye, este párrafo es una breve exposición de los atributos, de las perfecciones de Dios, como veníamos diciendo. Ya hemos hablado de la singularidad de Dios, hemos hablado de su aceidad, la independencia que Él tiene sobre todo, hemos hablado de que este Dios es infinito. Y hoy vamos a seguir tratando estas perfecciones, estas virtudes presentes en este Dios único e independiente. Hermanos, sabemos que los atributos de Dios han sido tocados un poco más profundamente en nuestros cursos de discipulado, pero hoy, con la ayuda del Señor, creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de ambos, pero hoy vamos a hablar acerca del amor y de la justicia de Dios. Creo que usualmente en nuestra sociedad se nos ha vendido a Dios como un Dios que es exclusivamente amor. Es cierto que Él es amor, su palabra lo declara, pero eso no quiere decir que Él sea solamente amor. Como espíritu purísimo, que sabemos que Dios es un espíritu único e inigualable, solo Dios puede amar de la forma en que Él ama. Sin embargo, el hecho de que Él ame de una forma única no quiere decir ni tampoco excluye su justicia. Entonces siento que es apropiado incluso para nuestros tiempos lo que la confesión está haciendo, está enunciando de una forma sucesiva, una tras de otra, el amor y luego la justicia de Dios. Uno de los primeros autores cristianos, Tertuliano, hablaba y decía lo siguiente acerca de estos dos atributos. En resumen, el Creador fue desde el principio tanto bueno como justo, y ambos atributos avanzaron juntos. Su bondad creó el mundo y su justicia lo ordenó. El sentido de la existencia misma va relacionado de una forma muy estrecha con el amor y la justicia de Dios. Sin necesitar una creación para Él ser Dios, Él procedió a crear a causa de su amor, pero su justicia le brinda sentido, le brinda orden a dicha creación que fue producto de su amor. Dios ama, crea, y a causa de que Él es justo, Él brinda un orden a esa creación, un orden moral y un orden objetivo, por decirlo de alguna forma. Si reconocemos que hay un creador y que ese creador es precisamente Dios, como lo declaran las Escrituras, entonces debemos reconocer que este creador le dio un orden y un sentido a las cosas creadas. Dios está tan presente en su creación que la originó a causa de su bondad y la mantiene en orden a causa de su justicia. Créame, hermano, que un Dios apático, un Dios lejano, no se preocuparía por sus criaturas. Sin embargo, como sabemos que Dios está presente de una forma única
entonces este Dios ha amado a su creación y este Dios le ha brindado orden a esta creación. El sentido, hermanos, de lo bueno, el sentido de lo malo, solo encuentran su base en que Dios amó y luego se reveló. Entonces, ver el amor y la justicia como atributos presentes en Dios le da al creyente una noción verdadera de quién es este ser que llamamos Dios. No podemos ver a un Dios que es solamente amor, ni a un Dios que es solamente justicia. Es necesario ver a Dios tan amoroso como tan justo. Entonces, hermanos, vamos a arrancar esta breve exposición viendo un poco lo que nos dicen las Escrituras acerca del amor de Dios. Como les decía, hermanos, hoy solamente vamos a tratar el atributo del amor porque no tenemos tiempo suficiente. La próxima vez que nos encontremos vamos a tratar la justicia de Dios. Bien, alguien que lea para todos nosotros Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo número 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, tanto para caída y grande libertad. Cuando se nos dice que Dios es abundante en bondad, el término hebreo que se utiliza se puede traducir también como fidelidad. Fidelidad en el sentido de cumplimiento a sus promesas. Pero este término de la fidelidad no solo se refiere a que Dios sea fiel, sino que también esta fidelidad viene de un afecto bondadoso. Dios no solamente es fiel a su promesa, sino que Él ama su promesa para así cumplirla. Así de hecho lo afirman las Escrituras, Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor, por cuanto ama, expresa su misericordia y expresa su fidelidad. Es cierto, hermanos, que también el Antiguo Testamento emplea otro término para hablar del amor de Dios. Que este otro término que utiliza el Antiguo Testamento puede ser usado para hablar acerca del afecto humano entre una esposa, entre un hijo, o entre la lealtad que hay entre dos amigos cercanos. El amor de Dios, a pesar de las Escrituras hablarnos acerca de este amor en términos humanos, no quiere decir que el amor de Dios sea una pasión humana, o sea, una pasión inconstante. ¿Por qué? Porque el Señor ama la rectitud y ama la justicia. Y al mismo tiempo que Él ama la rectitud y ama la justicia, Él expresa su misericordia hacia los débiles y los vulnerables, Deuteronomio 10:18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Piense usted por un momento lo que los judíos, en tiempos incluso de Moisés, creían acerca de los extranjeros. A pesar de que el Señor dio una ley justa para que el extranjero sea amado por el mismo pueblo de Israel, el pueblo de Israel, como sabemos, tenía un orgullo bastante alto. El pueblo de Israel al extranjero le veía como un ser inferior en todos los sentidos a ellos. Pero ¿qué nos dice esa ley de Dios que ellos desean seguir acerca de Dios? Dios ama también al extranjero, dándole pan y dándole vestido. Así que, hermanos, no podemos de ninguna manera pensar de que este Dios del Antiguo Testamento y este Dios del Nuevo Testamento es diferente. ¿Por qué? Por causa también de su amor. Si este Dios ama, si este Dios no es como nosotros, que tenemos pasiones inconstantes, entonces este Dios permanece. Bien, hermanos, por otro lado, también podemos decir que en el Nuevo Testamento la palabra para describir el amor de Dios es la palabra griega ágape. Este término no se refiere
a un sentimiento pasajero, no se refiere a una atracción emocional, sino que se refiere a un amor deliberado, un amor sacrificial, un amor orientado hacia el bien de otro. El ágape, esta palabra, describe el carácter mismo de Dios, un amor que toma la iniciativa, un amor que no depende del mérito humano, un amor que expresa acciones de gracia, misericordia y de fidelidad. En el contexto bíblico, el ágape se manifiesta de una manera suprema, de una manera inigualable en la obra redentora del Señor Jesús, donde es Dios Padre entregando a su Hijo por pecadores para reconciliarlos con Él. Este amor de Dios es incondicional en su origen, pero transformador en su propósito. No solamente perdona, sino que también llama a una vida nueva. Es incondicional y también transforma, tal como es incondicional. Es por esto, hermanos, que la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento encuentra su sentido en Cristo y en su obra. Sería en vano una fidelidad sustentada en los méritos humanos, sería en vano una fidelidad que no estuviera sustentada en Cristo y en su obra. El fin último del amor de Dios para con sus hijos es salvarlos de la muerte eterna. El sentido de todas las promesas, el sentido de la fidelidad de Dios a su pacto con un pueblo tan pecador y rebelde, el sentido de esta fidelidad de Dios es Cristo. El amor de Dios para con nosotros solo tiene sentido si vemos a Cristo. Creo, hermanos, que si quisiéramos hablar de la forma más precisa posible acerca del amor de Dios, deberíamos en la mañana de hoy leer todos los libros de las Sagradas Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Pero como no tenemos tanto tiempo, hoy vamos a ver el amor de Dios en 4 puntos principales, 4 características esenciales del amor de Dios. Lo primero que vamos a decir de este amor de Dios es que es un amor esencial. Esencial. Este amor de Dios es esencial. Alguien que lea para todos nosotros, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De hecho, se nos dice 2 veces en este 4º capítulo de Juan que Dios es amor. Creo que es un discurso bastante repetido por nosotros como cristianos, pero que al mismo tiempo es un discurso muy poco entendido. ¿Por qué? Nos limitamos a decir que Dios es simplemente amor, pero no profundizamos en qué significa esto respecto a su ser, qué quiere decir que Dios sea amor. Primero debemos saber lo que no significa esto. El hecho de que Dios sea amor no significa que el amor sea Dios. La sociedad en la que vivimos, hermanos, deidifica el amor como si el amor fuera un ente, hasta tal punto que incluso los deseos impuros la sociedad les llama amor, les llama como si fueran parte de Dios. Hermanos, decir que Dios es amor distingue el amor de Dios comparado al amor común de los seres humanos. Ni siquiera el amor más puro por parte de nosotros como criaturas puede igualarse al amor objetivo que Dios da. Es un error también, como les decía en la introducción, creer que decir que Dios es amor significa que Dios sea solamente amor. Como si el amor de Dios limitara los atributos de su justicia, su ira o su fidelidad. Si creyéramos que el amor de Dios es un mero limitante, sería hacer a Dios pequeño, sería relativizarlo a un simple
sentimiento amable o incluso también podría ser relacionado con debilidad. La forma correcta de ver el amor de Dios, de ver cómo Él es amor, es comprender que al tiempo que Él es amor, Él también es luz para aquellos que pecan. Eso lo dice el mismo Juan en 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si nosotros creamos, si cultivamos un pensamiento equilibrado acerca de Dios y acerca de su ser, podemos cultivar una correcta santidad. Entonces, si ya vemos que no significa que Dios sea amor, vamos a respondernos qué significa que Dios sea amor. Lo que podemos decir, hermanos, es que el amor es la naturaleza de Dios, de modo que nadie tiene una relación salvadora con Dios a menos que Él ame. Repito, el amor es la naturaleza de Dios, de modo que nadie tiene una relación salvadora con Él a menos que Él ame. Alguien que lea para nosotros 1 de Juan 4, del 7 al 8. 1 de Juan 4, del 7 al 8. ¿De Juan qué? 4, del 7 al 8. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios ama. Tal como sabemos, hermanos, que Dios es espíritu, tal como sabemos que Él es justicia y verdad, estas son verdades acerca de su esencia. Él es justo, Él es eterno, Él es espíritu. Y tal como estas verdades nos hablan acerca de Él, el amor también nos habla acerca de Él en su esencia. El amor no es solamente la forma en que Dios tiene relación con sus criaturas, sino que el amor hace parte del mismo ser de Dios. El amor de Dios no es solamente su obra salvadora, al contrario, es su amor lo que a Él le motiva a salvar. Solo Dios es amor. ¿Por qué? Porque Él es el único capaz de amar correctamente. ¿Por qué? Porque la base del amor de Dios no somos nosotros. La base de su amor es su santo y su justo nombre. Créame, hermano, que si la base del amor de Dios fueran nuestros actos, Dios no nos amaría. Voy a leer para ustedes Ezequiel 36:22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. El punto es, hermanos, que el amor de Dios es tan puro porque Él es amor. Nosotros no somos amor porque nuestro amor está basado en la condición, en la retribución que nosotros conseguimos a cambio de lo que otros nos den. Dios es amor porque es el único capaz de amar de una forma correcta. Dios es amor y no cambia de este estatus porque sabemos que Dios es inmutable. Y si Dios es inmutable y no cambia, y Él ha dicho que la base de su amor es su santo nombre, entonces Él no deja de ser amor. Dios es inmutable en su amor porque su amor no depende de nuestros méritos, sino que hace parte de su esencia. Es uno de los atributos que Él posee. Él es espíritu, Él es justicia y Él es amor. Bueno, este amor de Dios es esencial, pero este amor también es trinitario. Esta es nuestra segunda característica. Es esencial y es también un amor trinitario. Si tenemos en cuenta que Dios es infinito respecto al tiempo, que Él es eterno,
entonces debemos comprender que Él no empieza a expresar su amor cuando crea, sino que Él evidencia su amor aún antes de crear. Cuando Juan está enseñando el hecho de que Dios es amor, lo está haciendo bajo el marco de la Trinidad. Él emplea la Trinidad para explicar que Dios es amor. Primera de Juan 4, del 12 al 14, lo leo para ustedes. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan está siendo explícito a la hora de hablar del amor relacionado con la Trinidad de Dios. Dios nos ama a nosotros porque su Espíritu permanece en nosotros. Conocemos que permanecemos en Él porque ese Espíritu, que es Dios, no cambia ni se va de sus hijos. Y este Espíritu ha sido brindado a nosotros porque ahora somos llamados hijos de Dios. Y recordemos lo que Dios expresa acerca de su Hijo, del Hijo de Dios. Él expresa que tiene complacencia en Él. Y nosotros hemos sido renovados en Cristo y estamos en Cristo. Entonces, el Padre nos ama, envía a su Hijo a morir y hace que ese amor permanezca en nosotros debido a la obra del Hijo y la aplicación de su Santo Espíritu. Sí pueden ver, hermanos, que el amor está totalmente relacionado con las tres personas de la Trinidad. Lo más preciado que el Padre, creador del cielo y de la tierra, tenía, lo dio por amor al mundo pecador. El Señor, por amor a los que han creído en Él, ha dado a su Hijo. Fue el Hijo unigénito, el preciado, lo más preciado para el Padre, lo que fue dado por nosotros. La mayor demostración del amor de Dios se basa en su amor por su Hijo. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. De hecho, por cuanto el Padre ama al Hijo, Dios te ama a ti a pesar de tus errores. Dios no mira tu pecado, sino que mira al Hijo. Los méritos del hombre, hermanos, son nulos para merecer la manifestación de Dios. Por cuanto el Hijo es del Padre, nosotros ahora le pertenecemos a Dios. Dios procede en amor al dar a su Hijo en medio de nuestra debilidad. La única razón por la que Dios permanece es a causa de su santo nombre. Y el Hijo de Dios también posee este santo nombre. Entonces Dios permanece a causa del Hijo, por más nada. Cuando entendemos que el amor de Dios es un amor trinitario, podemos comprender la magnitud de este amor. Dios ama tanto que el hecho de ser uno en tres personas no fragmenta su amor, sino que le da sentido. Cada una de las personas de la Trinidad coopera en amor para salvarnos a nosotros. Este amor, que es trinitario, se evidencia en la forma en que Cristo somete su voluntad humana a la voluntad divina, la misma voluntad que comparte con su Padre. No hay una voluntad fragmentada. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan bajo la misma voluntad divina. El amor del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo es el acto infinito y eterno de toda la vida divina. Repito, el amor del Padre por el Hijo en el Espíritu es el acto infinito y eterno de toda la vida divina. Dios sigue siendo uno en tres personas, por cuanto también su amor no se fragmenta. Si creemos que este amor de Dios es un amor trinitario, podemos hallar sentido en la forma en que opera
la Trinidad. Hermanos, no hay un solo paso para la salvación del hombre que no esté motivado por este amor trinitario. Alguien que lea para nosotros Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este amor trinitario ni siquiera depende de la creación. Dios no empieza a ser amor por cuanto Él crea, no. Por cuanto Él es amor, crea y mantiene esta creación ordenada a causa de que Él también es justo. El amor para salvar al ser humano es una obra trinitaria y eterna. Esencialmente, Dios siempre ha sido amor porque Él escoge aun cuando nosotros pecamos, aun cuando Él conoce nuestra debilidad. No hay fragmentación en la mayor comunicación de este amor. La mayor comunicación de este amor es la salvación. Dios Padre elige, el Señor Jesús paga y el Espíritu Santo sella al creyente con la fe. No hay un amor fragmentado. Tal como la voluntad divina es una, este amor también es uno. Bien, este amor es esencial y es trinitario. Este amor de Dios también es, número 3, activo. Es un amor activo. El amor de Dios es evidente, es verdad, para toda criatura existente, porque Dios se desbordó en amor para crear y para dar origen a la existencia. Dios, siendo Dios en sí mismo y sin ser coaccionado por nadie, sin ser llevado por nadie, desbordó amor de su ser, creando y dando vida a todo ser viviente. Sin embargo, como les decíamos, hermanos, este amor de Dios fue dado de una manera suprema y para vida eterna de una sola manera, mediante el Hijo. Alguien que lea para nosotros Primera de Juan 4, versículos 9 y versículo 10. Primera de Juan 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Creo que el versículo es bastante claro al decir que el amor de Dios es una acción. Dios, sí, es amor en su esencia, ejerce un amor trinitario, pero también es un amor que es activo, es una acción. Dios ama activamente. La muestra de esto para nosotros como hijos de Dios fue la entrega del Señor Jesús por nosotros. Cristo no fue crucificado porque a Dios Padre se le fue de las manos la situación. Cristo fue crucificado por cuanto este amor trinitario siempre estuvo conjunto para salvarnos. El Hijo acepta voluntariamente sufrir. Es una acción activa. No es que Él le tocó sufrir y por eso amó. No, Él amó
y sufrió. El amor de Dios es tan activo que este amor es el único que mueve al hombre para amar a Dios después. El corazón que poseemos, hermanos, este corazón necio, no busca glorificar a Dios. Nuestro corazón busca reemplazarlo. Es paradójico porque nosotros hemos sido creados para Él. Y aún así nuestro necio corazón le reemplaza por lo mismo que Él creó. Creo que no hay ninguna otra forma de comprender el amor de Dios si no sabemos que su amor es activo. Como les decía, hermanos, nosotros fuimos creados para Él. Fuimos creados para estar inquietos hasta descansar en Él. Pero nosotros nos dedicamos a reemplazarlo. No hay iniciativa, no hay alguna forma de llenar este vacío de Dios a menos que Dios mismo proceda en su amor. El versículo lo dice de una forma textual: vosotros amáis a Dios porque Él os amó primero. Este amor activo de Dios podríamos señalar que actúa en dos maneras. Este amor de Dios actúa tanto en la bondad como en el deleite. Dios ama activamente en bondad y en deleite. Vamos a ver qué quiere decir esto. El amor de Dios por la benevolencia es su amor misericordioso y misericordioso por las personas, a pesar de lo que estas personas merecen. Dios es benevolente por cuanto hace al hombre participante de Él. Dios hace parte al hombre de Él mismo, de comunión con Él mediante el sacrificio de su Hijo. Esta, hermanos, es la mayor expresión del amor benevolente de Dios, la entrega de Cristo en la cruz. El amor benevolente de nuestro Señor va movido por su misericordia. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10 luego dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El versículo en Romanos es claro, Dios da a su Hijo a pesar de lo que el hombre es. Dios extiende su misericordia y su bondad a pesar de que el hombre no es justo, a pesar de que el hombre no le ama primero. Como dijo un reconocido autor, Dios concedió a los pecadores una bondad más cara que la que estaba dispuesta en la creación. ¿Por qué? Porque requería que Dios se hiciera hombre. Sin duda alguna, hermanos, la creación nos habla acerca de un Dios grande, nos habla acerca de un Dios personal, de un Dios inteligente, que da origen a mecanismos de seres vivos muy complejos. Pero esta bondad se queda corta cuando entendemos que este Dios se hizo hombre. El Dios creador del universo se hizo hombre para sufrir por las criaturas que lo habían ofendido. La eternidad de Dios, el ser eterno, en su humanidad, sufrió la muerte. El Señor de los ángeles, a lo largo de su vida, empezando su vida, lloró en una cuna, necesitó de alguien más. El creador del universo colgó como un esclavo y un criminal en la cruz. El Hijo asume los padecimientos de los hombres para que los hombres encuentren consuelo en medio de los padecimientos. El amor de Dios es extendido no solamente porque Él da sin merecer, sino porque Dios recibe sin merecer para acercarte a Él. El amor salvífico de Dios fluye de su misericordia a nuestra miseria. Aunque Dios odiaba a los pecadores, aunque odiaba el pecado, los amaba como a sus criaturas.
En verdad, el amor de Dios es un amor de benevolencia, una buena voluntad que es compasiva, que paga el precio más alto para que los pecadores puedan conocerle a Él. Este amor entonces es benevolente porque es movido por su misericordia y su amor, que únicamente encuentran su base en su santo nombre. Él jura por Él mismo, por nosotros. Él jura salvarnos, Él jura ser fiel a causa de su santo nombre. Él ama activamente. Dios, hermanos, se desprendió de su estatus, el Hijo, la persona del Hijo, se desprendió de su santa gloria, se desprendió en benevolencia por nosotros. Y esta, hermanos, es la muestra más grande del amor de Dios, del amor benevolente de Dios. Así que, como este amor activo es benevolente, también es complaciente. Este amor encuentra felicidad en aquellos a quienes aman. Sabemos bien, hermanos, que Dios ama a toda criatura por cuanto toda criatura es producto de su creación. Dios vio la bondad en su creación y se regocijó. Salmo 104:31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Pero este amor que Dios tiene por su creación al sustentarla, se muestra de manera especial en el gozo que posee Dios en el Hijo y los que están unidos a Él. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios ya no se complace, en realidad Él nunca se ha complacido en el pecado. Lo que yo quiero decir es que Dios ya no expresa su ira en nosotros, sino que se complace en sus hijos. ¿A causa de quién? A causa de Cristo, a causa de los que estamos unidos a Él. ¿Por qué? Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios, el Padre, se complace en el Hijo y su iglesia fue comprada por la sangre del Hijo. Esto es, la iglesia que ha sido revestida de la justicia de Cristo, es razón de complacencia para Dios, porque Dios no ve nuestra impureza, sino que Dios ve la pureza de Cristo. La salvación es segura también, porque para el creyente Dios no deja de complacerse en su Hijo. La salvación es segura porque el Padre no deja de complacerse en el Hijo. Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace, se alegra en la obediencia de sus hijos, porque su obediencia no está motivada por otra cosa que no sea por este amor hacia su ley. Dios ama y salva para que amemos su palabra, y el Señor se complace en esto. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hermanos, ver el amor de Dios como un amor activo, como un amor benevolente, nos ayuda a encontrar un sano equilibrio. ¿Por qué? Si solo nos enfrascamos en que el amor de Dios es complaciente, podemos creer que de nosotros brota un amor natural hacia Dios. Pero recordemos lo que dice Cristo: separados de mí, nada podéis hacer. Si hablamos de un amor únicamente benevolente, podemos llegar a creer de que podemos abusar de la gracia de Dios. El amor de Dios, hermanos, es benevolente y complaciente, porque su amor no puede ser visto en parte, sino como un todo para el creyente. Dios expresa misericordia motivada por su amor, y luego Él se complace en que tú le ames a causa de su misericordia. Él se complace en los que le temen. Entonces, hermanos, debemos ver el amor de Dios como un amor benevolente y complaciente,
Porque si fuera solamente benevolente, nos llevaría a nosotros a abusar de la gracia. Pero por cuanto este amor es complaciente, debemos decir lo que dicen las Sagradas Escrituras: complacernos en temerle a Él. ¿Por qué? Porque Él se complace en los que le temen. Entonces, este amor es esencial, este amor es trinitario, este amor es activo, y nuestra última característica es que este amor es libre. El amor de Dios es un amor libre. Dios ejerce libertad soberana en cómo ama a cada una de sus criaturas. Dios no es como el sol que irradia en direcciones sin parar, sino que sus actos de bondad vienen de un ser personal, de un ser inteligente, de un ser voluntario, que posee una voluntad. Éxodo 33, 19, alguien que pueda leerlo para nosotros. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que sea terrible. El amor de Dios es un acto activo que Él hace como un ser personal. Recordemos, Dios es espíritu, Dios es un espíritu personal con intenciones, y en medio de esas intenciones está su amor. Podemos señalar que es cierto que Dios ha extendido su amor a todo el universo. De hecho, Dios ha extendido su amor a los animales también. Salmo 37, del 6 al 7. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el amor de Dios es benevolente, motivado por su misericordia. El salmista dice: oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¿Motivado por qué? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cada elemento, hermanos, cada criatura fue pensada y fue amada por Dios primero de una manera libre. Dios está pendiente de su creación porque Él está presente de una forma en que solo puede Él estar presente, porque Él ama de una forma en que solamente Él puede amar. Recordemos el texto, hermanos, del Evangelio, en el que el Señor invita al creyente a ser como los animales. ¿En qué sentido? En que ellos no se preocupan por lo que van a comer mañana como si fuera un acto totalmente de ellos. Los animales incluso entienden de que todo lo que viene de la mano del Señor. El Señor permite que los aves construyan sus nidos. El Señor permite todo esto porque Él ama a su creación. Dios ha extendido su amor libre a su creación, a los animales, pero de una forma más excelente al ser humano. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, somos seres hechos a su imagen. Hechos 14, 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y este amor que Dios ha extendido a los seres humanos de una manera particular, se extiende de una forma más particular incluso ante su pueblo. Dios ama entonces a su creación, fue motivada por su amor. Dios ama a los hombres de una forma general, porque los hombres son hechura suya. Pero Dios ama de una forma más particular a aquellos que han depositado su fe en Él. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno, queridos hermanos, para con el Israel espiritual, su iglesia. Aquellos que le han seguido, aquellos que
le han amado, han procedido en esto porque Dios ha sido bueno y libre para con ellos. Dios no le debe gracia a nadie. Todos estábamos fuera de sus afectos porque voluntariamente nos alejamos de Él. Su amor libre es lo único que nos hace a nosotros cobrar un sentido eterno. Como iglesia estamos llamados a comunicar ese amor de Dios para con un mundo pecador. Somos rescatados sin mérito, somos rescatados por pura benevolencia. Somos instruidos por la complacencia de Dios en su Hijo. Hermanos, no hay ninguna razón para que las buenas nuevas de salvación no sean esparcidas en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio. El amor de Dios debe llevar al creyente a propagar las buenas nuevas de salvación. El amor de Dios por sus hijos hizo que Juan exclamara en 1 de Juan 3, del 1 al 2, «He aquí el amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Por tanto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es». Es como si dijera, ¿quieren ver cuánto amo a mi hijo? Miren luego cuánto amaré a mi pueblo. Los méritos humanos son nulos porque este amor es libre. El mérito de Cristo es infinito, tal como lo son sus obras, tal como su ser lo es. Dios ama de manera libre y es nuestro deber como creyentes ser conscientes de esto. Hermanos, que el Señor nos ayude a extender la gracia a los demás, a comunicar las verdades del Evangelio y a comunicar una de las verdades más preciosas del Evangelio, que Dios es amor. Hemos dicho entonces 4 cosas. Dios posee un amor esencial, un amor trinitario, un amor activo y un amor libre. Oremos. Señor Dios, gracias te damos porque tú eres amor, porque tú has extendido tu amor para con nosotros. Perdónanos, Señor, porque olvidamos muy frecuentemente lo que tú eres. Sé tú, mediante tu Santo Espíritu, colocando en nuestra mente lo que nosotros debemos recordar acerca de ti, acerca de tu santo ser. Perdónanos, Señor, por tener tanta ignorancia cuando se trata de ti. Sé tú, Señor, brindándonos absolutamente todo lo necesario para conocerte. Esperamos, Señor, verte cara a cara y conocerte tal cual como tú eres. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén.